Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Nancy Hernández y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes mi testimonio. Lo he dividido en dos etapas, ya que fue en dos etapas de mi vida en las que sufrí ese tipo de ataque. Y quiero comentarles la primera, que es ansiedad por mi futuro. Creo que todos en la vida hemos llegado a una edad en la que comenzamos a preocuparnos por nuestro futuro y queremos salir adelante y sacar adelante a nuestra familia. Y eso fue precisamente lo que me ocurrió a mí. Todo inició con el deseo de superarme, de querer estudiar. Y en mi casa faltaban los recursos económicos para tener la oportunidad de estudiar libremente donde yo quisiera, así que fue un poco difícil. Tuve que luchar mucho para poder estar en una universidad, pero en ese momento no lo lograba. Así que comenzó lo primero, que es uno de los síntomas, y es una tristeza extraña. Así le llamo yo, porque es una tristeza que jamás había sentido, no la conocía, hasta que llegó ese momento. Luego de la tristeza extraña, llegó la confusión. Me preguntaba qué me estaba pasando, qué sucedía en mi mente, porque la tenía llena de pensamientos y no los podía controlar. Luego de eso llegó una tristeza profunda que era mucho más fuerte, mucho más grande de la que al principio tuve. Luego llegó un cúmulo de pensamientos negativos hacia mí. Los que pasan por este proceso o han visto algo, conocen a alguien que lo ha padecido, saben que ese tipo de personas tienden, me incluyo, a pensar muy mal de uno mismo, a tratarse mal, a creer que somos fracasados, a pensar lo peor de nosotros, y también pasé por eso. Luego de eso recuerdo tener falta de sueño, no podía dormir de tantos pensamientos que me aturdían, no podía dormir por las noches, mucho menos en el día. También tuve falta de apetito. Esto fue lo que más evidenció mi proceso, ya que en ese momento bajé tanto de peso que la ropa ya no me quedaba. Me daba pena salir a la calle con la ropa porque no me quedaba o tenía que buscar otro tipo de ropa más floja. Tal vez para no mostrar que yo estaba enferma. Se me notaba, era evidente, pero la gente no sabía. Quizás las personas pensaban que tenía otro tipo de enfermedad y no un ataque mental. Luego llegó un ataque de miedo, que yo sentía miedo a todo. La primera parte fue como de tener miedo al futuro, a lo que me iba a pasar, lo que yo iba a vivir, pero después de eso llegó ataque de miedo a Satanás. Y es extraño porque para ese tiempo un pastor me visitó, un evangelista, gracias a Dios por su vida. Él me visitó, comenzó a orar por mí y con él comencé a conocer más de Dios. Recibí a Cristo y comencé un proceso como de restauración. Entonces en este momento, cuando yo conocía de Dios, comencé a tener miedo a Satanás. Venían pensamientos muy profundos acerca de la existencia de Dios, cuestionarla, y miedo en general. Luego de esto llegó la aflicción, que era lo que más me atacaba, ya que no me dejaba comer. Y les cuento que por la falta de apetito a veces luchaba mucho por comer, pero era más que todo bebidas. Y si comía algo, podía ser una fruta picada en pedacitos muy pequeños para yo sentir que no comía mucho. Era un ataque muy fuerte a eso. Y luego llegó algo que no falta en la depresión, y es el deseo de atentar contra nuestra propia vida, porque creemos que cualquier cosa puede ser mejor que lo que estamos viviendo en ese momento. La aflicción, la desesperación nos hace pensar que hay que buscar una salida, y si no la tenemos rápido, recurrimos a salir de eso de la manera que se nos ocurra, y una de esas fue pensar en la muerte. Pasó ese tiempo y sinceramente no tengo el tiempo exacto en el que yo pasé por esto, pero sí tengo la referencia de cuando yo pude entrar a la universidad y pasaron alrededor de 6 meses en los que yo estuve así. Así que imagínense 6 meses sin comer, sin dormir, sin ánimo de hacer nada,
Pasaba mis noches fantaseando en las formas en las que yo podría quitarme la vida, sabiendo que era pecado. No lo hice, sin embargo lo pensé y lo consideré, llegando al punto en el que en una ocasión en la que iba a visitar a un familiar, pasé por una calle transitada y con todo mi corazón deseaba poder tirarme a uno de esos vehículos y acabar con esa aflicción tan grande que yo tenía. Sin embargo, pensé en la persona, en el daño que yo le podía hacer, ocasionando un delito culposo contra mi vida cuando era mi culpa, no de esa persona. Y también pensando en que a dónde iba a despertar. Iba a despertar en el infierno, quizás en una aflicción peor de la que en ese momento estaba. Después de estos 6 meses, para resumirles un poco la historia, llegué a un momento en el que fuimos a un culto de acción de gracias y en ese momento llegó alguien que sabía de mi condición porque un familiar le había comentado y esa persona ya sabía con la intención que iba a ese culto y fuimos a un culto de acción de gracias. Yo llegué y ella comenzó a orar por mí. Cuando comenzó a orar por mí fue una experiencia sobrenatural porque yo nunca había experimentado la presencia de Dios de esa manera. Era tan grande que jamás la había experimentado antes así. Así que ella comenzó a orar por mí y cuando ella me tocó, mi cuerpo colapsó, caí completamente sentada en una silla que estaba por ahí y recuerdo que comenzó a orar por mí y a comentarme muchas cosas que yo había estado viviendo cuando yo a ella no la había visto en mucho tiempo. Y cuando comenzó a decirme que el Señor había estado conmigo en cada noche, que yo no podía conciliar el sueño, cuando consideré atentar contra mi vida, que Él había estado ahí para ayudarme a soportar más, me dijo tantas cosas que yo había pasado que no había duda que era el Señor el que me estaba hablando en ese momento. Y ahí, en ese preciso momento, yo supe que era lo que me estaba pasando, porque antes de eso no tenía idea, no sabía qué era la depresión, no tenía idea de lo que me estaba pasando. Así que lo supe en ese momento porque ella comenzó a reprender al espíritu de depresión, de perturbación, de suicidio y todo encajaba perfectamente con lo que a mí me estaba pasando, con los síntomas. Así que luego de que ella oró por mí, recuerdo que habían utensilios en la habitación de al lado y yo escuché como los utensilios se cayeron al pasar esa puerta. Y sabiendo ella que yo le escuchaba, aunque yo estaba con los ojos cerrados y totalmente, diría yo, casi que inconsciente, recuerdo que escuché su voz a lo lejos y ella me dijo, acaban de huir, salieron huyendo. Y yo entendí que eran los demonios que habían salido huyendo y dije, no estoy loca, era un ataque. Y comenzó la lucha por creer que yo era libre, porque había una batalla en mi mente en la que podía yo creer que era libre o que no. Pero para serle sincera, dentro de mi corazón me había acostumbrado tanto a esa situación que no creía que yo iba a ser libre. Sin embargo, fue una recuperación de meses en la que poco a poco comencé a comer. Recuerdo que esa noche precisamente pude tomar una bebida y comer algo y todos se reían de mí porque decían, oh, ya está comiendo Nancy. Y dije, estoy comiendo, ni siquiera me había percatado. Así que comencé a recuperarme poco a poco hasta que pues Dios me permitió estudiar y pude hacer lo que yo había querido. Hasta aquí la primera etapa, que fue muy larga y quizás la que más sufrí, pero quiero contarles que llegó otra etapa y esto fue más de la fidelidad de Dios en mi vida para revelarme cosas que me habían pasado en mi niñez, que algunas recordaba y otras no. Algunas de ellas eran situaciones de menosprecio de parte de mi familia, algún tipo de abuso y otras que quizás en mi mente no, o mi corazón yo no quería tocar ni recordar, pero Dios me las reveló para sacar a flote cosas que en mi actitud estaban mal y que eran por esa razón. Yo así lo comprendí, el Señor me lo reveló más adelante. Así que fue la superación de los traumas de mi niñez. Y todo esto comenzó cuando el Señor comenzó a sacarme de todas las cosas que yo creía que eran importantes en mi vida, trabajo, estudios. Y
me aisló de todo eso, me sacó completamente. Yo comencé a sentir la inquietud de dejar mis estudios. Y a veces podría parecer un poco raro, extraño, ilógico, porque Dios me estaba pidiendo eso si Él me los había dado. Yo había estudiado y eso ya fue en mi último ciclo, ya para culminar mi carrera. Y comenzó a inquietarme que me alejara de ese ambiente. Me sacó del trabajo también. Cuando yo pensé que más iba a padecer quizá necesidad, es cuando más Dios me bendijo y no me faltó nada. Así que quería comentarles eso. Así que comenzó con eso, con la inquietud de dejar los estudios. Así que prácticamente tuve que renunciar a mis sueños banales para prepararme y cumplir los sueños de Dios en mi vida, de lo que Él quería para mí. Así que me sacó de ahí y comenzó un periodo de consagración en el que tuve que servir en mi iglesia, dedicarme más porque los estudios me quitaban tiempo. Salía anoche, me iba a trabajar, mi vida era trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Así que dejé eso para dedicarme al Señor y comenzó el proceso. Así que quiero contarles que eso fue lo que a mí me correspondió dejar. A veces hay cosas que el Señor nos va a pedir que dejemos, así que eso fue lo que a mí me tocó. Recuerdo que aparte del sentir que yo tenía, Dios me hablaba por sueños. Llegó la palabra de una hermana diciéndome que yo no iba a trabajar de lo que yo me había preparado para trabajar, sino le iba a trabajar al Señor, que Él iba a hacer algo grande en mi vida y que me iba a dar algo mejor de lo que yo tenía para mí. Así que les cuento eso, que Dios siempre nos dará lo mejor si obedecemos y decidimos creerle más que todo, porque es difícil creer que viene de Dios una palabra así. Sin embargo, yo lo creí y sigo en la espera. Todo el proceso de depresión en sí comienza después de contraer matrimonio con mi esposo. Pues exactamente después de la boda yo comencé a sentirme muy mal y comenzó algo que yo ya reconocía, que era la tristeza profunda. Comenzó con eso y yo identifiqué desde el primer momento que era eso. Así que comenzó también la confusión, el preguntarme por qué Dios estaba permitiendo que pasara nuevamente por eso, cuando Él ya me había libertado. Sin embargo, habían heridas que tenía que sanar, y si en ese camino iba a sufrir nuevamente, había que pagar el precio. Luego de eso entró un periodo de culpa. Recuerdo sentirme tan culpable por cosas tan pequeñitas que quizás había hecho, quizás mirar mal a alguien, cualquier cosa me hacía sentir extremadamente culpable. Así que comenzó también un periodo de arrepentimiento profundo. Comencé a pedirle perdón al Señor por cosas que quizás yo no recordaba. Y todos esos fallos que había cometido en mi vida me pesaban tanto. Pero quiero decirles que eso me ayudó a comenzar a ver a las personas de una manera diferente, a no juzgarlas por sus actos, a no condenar actos que quizás yo pude haber cometido en el pasado. Y entonces fui más consciente de eso. Y sentí como Dios en ese proceso iba limpiando mi corazón de todas esas cosas y comprendí que valía la pena. Fue duro, fue muy duro, porque nuevamente comenzaron los síntomas de dejar de comer, dejar de dormir, miedo. Yo estaba aterrorizada. Le tenía tanto miedo al enemigo y quiero decirles que eso fue lo principal, como la clave de esa situación. Y tratar de vencer ese miedo fue muy duro, pero lo logré con la ayuda del Señor. Quiero contarles que ese ataque duró exactamente un mes. Ataque con todo, ¿verdad? Con fuerza, como diríamos, a matar. Fue un mes, pero para recuperarme pasaron meses, para poder quitar todos esos pensamientos. Mis pastores, mis líderes, estuvieron en todo tiempo apoyándome, orando por mí. Y con la ayuda de ellos pude tener más fortaleza. A veces como cuerpo de Cristo, cuando estamos pasando una prueba, una adversidad, los otros miembros del cuerpo de Cristo nos ayudan a poder levantarnos. Y ellos fueron gran apoyo para mí, mi iglesia, mi congregación. Yo sé que todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando
Y todos ellos, yo sabía que lo sufrían conmigo, así como yo sé que también Jesús lo sufría conmigo, aunque yo no lo sentía cuando oraba, aunque no me hablara, aprendí eso también. Como les decía, un dato curioso es que yo sentía que el Señor no me habló en todo ese periodo, en todo ese mes. No tuve palabras, no tuve sueños, no lo sentía cuando oraba. Solo sentía la aflicción, sin embargo, la fortaleza que me daba día a día, esa sí la podía sentir, así que yo sabía que el Señor estaba conmigo. Ahora, el momento de la liberación fue un mes, fue un periodo corto, pero fue un periodo muy fuerte. Así que recuerdo que anunciaron una vigilia en mi congregación y yo estaba emocionada porque de alguna manera tenía la noción de que esa noche Dios me iba a liberar. No sé por qué, pero yo lo sabía. Así que recuerdo que acudimos a la vigilia y a mí me tocó servir. En la primera parte de la vigilia yo canté con mis otras hermanas. Y quiero contarles que en ese momento que yo estaba cantando, yo sentía que cuando cantaba, algo salía de mí, o una energía o poder, no sé qué era lo que salía de mí, que había algo a mi alrededor que lo ahuyentaba. Y lo sentí tan fuerte que era real para mí. En la segunda parte de la vigilia me tocó quedarme sentada y ya inició todo de nuevo. Y en ese momento recuerdo que llegó mi pastora, llegó donde mí, y cuando ella dijo, yo reprendo lo que sea que está atacando a Nancy, por decirles algo, cuando yo escuché la palabra reprendo, yo dije soy. Y cuando yo caía, porque en ese momento mi cuerpo también quedó totalmente débil, en lo que yo caía yo le dije al Señor, Señor, ¿tan pronto? Porque había pasado meses en la etapa anterior. Y recuerdo que mientras caía el Señor me dijo, es que yo soy tu pronto auxilio. Y cuando me dijo eso, yo comencé a llorar y caí en llanto porque yo dije, me hablaste. Entonces era otra como confirmación de que yo iba a ser libre esa noche. Y yo estaba tan feliz. Mi pastor oró por mí, mis líderes, mi líder de intercesión. Yo recuerdo que estaban todas ellas peleando y ellas me comentaban que había un ambiente de miedo que les aterrorizó tanto y todas se fueron encima de mí orando. Pasó todo y regresé a casa y yo dije, soy libre, ahora debo creerlo y luchar por mi libertad. Así que me fui a casa y quiero concluir esta segunda etapa con el sueño que Dios me dio. Eso fue una semana después de la liberación, cuando yo estaba luchando. Y quiero contarles este sueño porque fue de mucha bendición para mí. Y les cuento que en el sueño yo iba en una camilla, como cuando levantan a alguien herido. Y mi abuela, que ya falleció, me llevaba donde una pastora. Y le dijo, mi nieta no come y no duerme, pasa triste. Y la pastora le dijo en el sueño, esos son demonios que la están atacando. Cuando le dijo eso, cambié como de lugar y aparecí yo como una niña. Yo me veía como una niña con un vestido blanco. Y aparecí en una habitación donde apareció un hombre alto, delgado, con un traje. Se sentó y él, con un humor ya burlándose de mí, me dijo que él era Satanás. Me dijo, yo soy Satanás y quiero decirte por qué te he estado atacando. Y me dijo que él sabía que yo era especial para mi abuela, que ella había dado su vida por mí, y yo en el sueño no comprendía. Yo decía, ¿cómo? Mi abuela murió por mí, se suicidó por mí, fue mi culpa, no entendía. Y a la vez me decía que yo tenía un propósito tan grande que desde que yo había nacido, él sabía el propósito que mi abuela tenía para mí, no me decía Dios. Así que me confundí tanto que luego me comenzó a decir que Dios no tenía ningún propósito para mí, que yo no había nacido para hacer nada en la vida. Pero en ese momento recuerdo que él se acercó a hablar con alguien hacia arriba. Y era como si en la parte del techo de la casa había alguien hablando con él. Y hablaban acerca de mí.
Y yo entendí que lo que estaba arriba de la casa, porque no era ni siquiera el techo de la casa, era algo que había arriba. Yo sabía que era el Padre que estaba ahí, que era mi Señor, y yo dije, está hablando con Él, pero no pude escuchar lo que mi Padre decía de mí. Inmediatamente después de eso, Él comenzó a seguirme, yo caminaba y yo huía de Él, huía, cuando de pronto apareció otro ser, parecido a Él en altura y delgadez, pero yo sabía que Él era un ángel. Me cargó y me sacó de la casa y me llevaba como huyendo de Satanás. Cuando de pronto llegó un momento en el que se cansó y le dijo, ya basta, déjala en paz. Pero eso se lo dijo como gritando, y el lugar donde estábamos tembló de la voz tan fuerte con la que se lo dijo, porque estaba muy enojado. Inmediatamente después de eso se le tiró a Satanás en la parte del abdomen, de cabeza, y lo sacó de la casa. Ya no los pude ver, pero mientras Satanás iba en el aire, él me dijo, mira eso. Y cuando yo vi hacia donde él me dijo, había una puerta que se comenzó a abrir. Y de la parte de adentro de la puerta había oscuridad total, y salió un demonio pequeño, vestido como de niña, pero con un vestido manchado. Y me dijo, yo soy el demonio que te pone los sueños, yo soy el demonio de los sueños. Entendí que iba a venir un ataque en los sueños para mí, así que no le hice caso. Recuerdo no tenerle miedo, bajé las escaleras, y cuando yo bajé, escuché un golpe tan fuerte como ¡pah!, como una explosión. Cuando yo miré a ese lugar, vi que era Satanás, que estaba prácticamente como gelatina, y se lo digo así porque yo así lo vi en mi sueño. Y yo dije, el ángel lo venció. Y yo estaba sorprendida del poder del ángel. Y fue una manera de Dios decirme, está derrotado, ya estás libre. Cuando desperté no comprendía quién era la abuela de la que me hablaban, y entendí que era Jesús. Así que quien me amaba y quien tenía un propósito para mí era Jesús. Y este es mi testimonio en sí. Y esta es, pues, son las 2 etapas que yo viví de la depresión. Así que quiero comentarles lo que aprendí de este proceso, ya que fue un proceso de 2 etapas, pero fue un proceso en sí. Y es que aprendí que la depresión es un ataque espiritual, no es una enfermedad mental, es un ataque espiritual que lleva yo le llamo un combo de demonios, que es depresión, suicidio, perturbación y opresión. Todos ellos trabajan para desesperarnos a tal punto que acabemos con nuestra vida. También aprendí que las pruebas siempre tendrán un propósito. Dios no nos va a hacer pasar por algo, va a permitir que algo pase solo porque sí. Hay un propósito en la prueba. Y en mi caso fue tan liberador, ya que aprendí tantas cosas, entendí tantas cosas. Más que lo que sufrí, fue lo que Dios me hizo entender y lo que Él depositó en mí. Así que me ayudó a ser libre de tantas cosas, tantos prejuicios y de juzgar tanto. Y eso me ha hecho muy feliz. Aprendí también a soltar. Habrán muchas veces que Dios nos pedirá dejar algo, personas, trabajos, estudios, como fue en mi caso. Puede variar según la situación, pero sí te diré que Dios jamás te pedirá algo sin que Él tenga algo mejor para ti. Es lo que Dios sabe hacer siempre. En lo personal, Dios me pidió dejar lo que yo tanto había deseado, que era sacar mi carrera profesional. No me duele, ni siquiera me dolió en el momento. Creo que confié tanto en Dios que entregué todo creyendo que iba a ser algo más grande para Él en el reino. Tal vez no a nivel popular ni nada de eso, sino a nivel espiritual, y poder ayudar a personas de una manera diferente. A veces, en este caso, pues quizá no era algo malo lo que yo estaba haciendo, sino era estudiar, pero era algo que me desenfocaba de Dios, y así pasa muchas veces. Habemos personas que quizás andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, y eso nos hace perder el enfoque. Podría decir que mi trabajo hacía eso.
yo pasaba tan ocupada, la universidad también, que perdí el enfoque en Dios y mi tiempo era todo para eso y para Dios ya no había tiempo. Así que Dios me lo pidió y yo lo hice, decidí creer y estoy muy feliz con esa decisión. Se me viene a la mente el ejemplo de Abraham cuando Dios le pidió a su hijo y quizás Abraham pudo pensar igual que yo en ese momento, como que ilógico que Dios me pida que entregue esto que Él me dio bajo una promesa, porque también mis estudios fueron una promesa de Dios. Y como para Abraham su hijo. Sin embargo, Dios probó el amor de Abraham hacia él, pidiéndole algo que él amaba. Y créanme que yo amaba mi carrera. Era algo que yo había soñado. Sin embargo, el amor por Dios prevaleció. Y por saber qué más había, qué más Dios iba a dar. Y ha sido un viaje largo de experiencias sobrenaturales, de cosas grandes que Dios nos ha revelado a mi familia y a mí, a la congregación a la cual yo pertenecía. Y fue maravilloso y no lo cambiaría por nada. Creo que así nos puede pasar a veces. Pensamos que soltar personas, soltar cosas, estudios, trabajos, no sé, puede variar la situación. Puede ser ilógico que Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pide Dios que deje esto? Sin embargo, puede ser que algo esté afectando en tu vida espiritual. Esa persona, esos estudios, ese trabajo que te desenfoca. Dios no quiere estorbos en tu vida espiritual. Te llama completo porque Dios se lo merece y es así. Quiero leerles esta cita bíblica que es de Jeremías 29:11 que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de nosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todo lo que Dios nos pide que le entreguemos no es nada comparado a lo que Dios tiene para nosotros. Quizá podría frustrarnos un tiempo, creer que puede dar vergüenza, por así decirlo. Sin embargo, sé que la recompensa de Dios va a llegar si decidimos elegirlo a Él y amarle a Él. Ahora, creo que lo principal de este mensaje es ayudarles o contarles mi experiencia, lo que aprendí o darles consejos para que así como Dios me libertó a mí, ustedes puedan ser libres también. Estoy consciente que ese testimonio es más para las personas que están pasando por esto que para las personas que no. Sin embargo, las personas que no pasan por esto seguro conocen a alguien que lo está viviendo y esa es la manera en la que pueden ayudar. Para salir de la depresión, he visto que muchas personas en el mundo piensan que la solución a la depresión es acudiendo a psicólogos y que ellos van a ser o psiquiatras para medicarlos. Sin embargo, hay una salida efectiva, grande, que es Cristo. Y Él es el único que nos puede hacer completamente libres de esta situación. Sé que hay muchos hermanos que no conocen, personas que no conocen al Señor y que se están preguntando cómo salir de esto. Y la manera en que pueden salir es acercándose a Dios, obedeciendo su palabra. Y podría decirles que es la única manera para salir de esto. Pero también sé que hay hermanos que pasan por esas situaciones. Hay momentos difíciles de duelo, que perdemos personas, en los que podríamos caer en esta situación. Y quiero decirles que hay un propósito para que esto pase. Las cosas no pasan porque sí. Como les decía anteriormente, hay un proceso que puede transformarnos y tal vez esta puede ser la ocasión en la que Dios haga eso. Quiero decirles que personalmente nunca visité un psicólogo. No lo pensé siquiera porque yo sabía que solo Dios podía ayudarme, ya que Él me había liberado anteriormente. Sin embargo, cuando estamos en ese tipo de procesos o de situaciones, necesitamos hablar tanto, pero no queremos hablar con cualquier persona, porque lo que vamos a decir no es nada bueno de nosotros. Tendemos a hablar mal de nosotros, a odiarnos. Así que sé que hay muchas personas, cristianos, que están trabajando en estas áreas y yo sé que ellos podrían encaminar a las personas a su liberación total
y diciendo a las personas que en realidad es Cristo quien liberta. No hay otra manera. La única manera de salir de la depresión totalmente es estar cerca de Dios, rendirnos a Él, someternos en obediencia para estar bajo la protección del Señor. Al hacerlo, tendremos la cobertura del Señor y el enemigo no podrá atacarnos. Dice 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Contrario a esto, si hacemos las obras de Dios que Él nos manda en su palabra, quiere decir que seremos hijos de Dios y tendremos esa protección del Señor, esa cobertura que yo sé que yo tengo en este momento. Por eso ya esto no viene a mí. Así que les invito a poder rendirse al Señor. Hermanos creyentes que están pasando por esto, como les decía, hay situaciones difíciles. A veces hay personas que han perdido sus esposas, esposos, hijos, familiares, situaciones económicas. Puede haber una variedad de razones por las que podemos caer en estos ataques. Pero quiero decirles que hay un propósito. Les decía anteriormente, hay un propósito para que el Señor nos pase por ahí, nos procese. Y yo sé que el fruto que daremos después de pasar por esta situación va a ser tan grande que al final, cuando llegamos y somos libres, pensamos que ha valido la pena el sufrimiento. Y yo sé que el Señor por eso lo hace. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Lo que tenemos que hacer como creyentes que estamos bajo la cobertura del Señor es permanecer, esperar que el Señor nos liberte, porque hay un momento, hay una fecha cuando esa prueba haga el efecto que Dios quiere que haga en ti. Eso se va a acabar. Dios va a llegar con su mano fuerte y te va a libertar y vas a ser completamente libre. Yo les cuento mi testimonio, es real, fue real en mi vida y Dios me ha hecho libre y soy tan feliz y estoy gozosa de mi vida. No pensaría hoy en atentar contra mi vida como lo hice en algún tiempo. La aflicción se fue, he podido descansar en el Señor y yo sé que ha hecho más en mí de lo que yo pude ver. Quizás espiritualmente Él hizo más en mí. Así que solo puedo decirles que permanezcan donde están, dejen que Dios haga lo suyo, que Él tiene el control de todo. Hay que seguir siendo obedientes al Señor y no movernos. Que la depresión, en lugar de alejarnos del Señor, nos haga recurrir a Él como nuestro único refugio y verán que ahí estamos protegidos. Yo recuerdo que cuando yo iba a mi congregación me sentía completamente protegida al estar rodeada de todos mis hermanos y poder adorar. Y era un lugar donde yo me sentía muy feliz. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un propósito, yo sé que Dios te va a sacar de eso, solo permanece, confía y cree. Que Dios les bendiga.